¿Cómo van? Bien, a mí me ha gustado muchísimo, siento que he aprendido y para mí realmente es muy agradable poder conocer cada día y aprender pues del Señor. Entonces yo estoy muy contenta y muy agradecida. Ok, bueno, Esperancita. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Pues de manera personal, siento que todas las lecciones que hemos tenido son demasiado importantes, pero hay algunas, digamos, que no sé si se me facilitan más que otras o me gustan más que otras. Digamos, el hecho de, digamos, la observación a mí me cuesta un poco más, o sea, siento que hay cosas que me cuestan mucho más que otras, o quizás hay cosas que me gustan un poquito más que otras, pero en general, pues yo siento que he aprendido muchísimo, cosas que nunca había tenido en cuenta, como, pues, me gustó mucho el ejemplo que una vez pusiste de, ay, que llega a la casa de uno y que vaya, tome agua. Esa a mí me impactó mucho. Así cosas tan sencillas que yo digo, oiga, yo nunca había pensado en eso. Entonces, como que este curso me lleva como a ir más allá. Aunque no lo voy a negar, sí hay cosas que me cuestan mucho. Pero pues a mí me ha gustado mucho por eso, porque me lleva a pensar más allá. Ok, gracias, Janita. ¿Alguien más quiere compartir? Yo, pues George, yo creo que primero es un tema muy útil, sobre todo para nuestras vidas, para poder entender lo que Dios nos habla en su palabra. Pues sí siento que es un tema también que tiene su complejidad. A veces eso significa que uno le toca partir mucho la información. Digamos, en mi caso es lo que me pasa, que si no entiendo algo me toca desmenuzarlo más y pues eso toma un tiempo, ¿sí? Yo creo que eso más bien es lo difícil que es el tema de que hay cosas que no puedo entender de inmediato y tengo que hacer un paso más, ¿sí? Pero que es necesario para yo poder entender mejor y de pronto no errar o errar menos en lo que yo interpreto, en lo que yo entiendo en la palabra. Tal vez eso puede generar algo de frustración, que es el tema de yo leo una cosa y tal vez tenga que hacer unos pasos más con la observación, con todas las herramientas que tenemos para poder de verdad entender, ¿sí? No es tan fácil, no puede uno fiarse tan rápido de una conclusión sobre muchas partes de la Biblia. Y eso, digamos que puede generar frustración, aunque al final la recompensa es que es más claro lo que uno entiende. Entonces creo que eso es muy útil, digamos, para nosotros, ¿sí? Y para entenderla. Gracias, Camilo. Gracias por compartir, sí. Yo creo que, pues a mí me recuerda el tema de que si queremos seguir creciendo, realmente la palabra es bastante profunda. Realmente hay que entender conceptos, hay que entender cultura, hay que entender, o sea, realmente si queremos profundizar también en nuestra relación como o sea, la relación que tenemos con Dios, realmente tenemos que ahondar mucho más, o sea, implica que no seamos como muy superficiales en la lectura, de leer por encimita, sino que en realidad entendamos que va mucho más allá y que pues nos va a tomar tiempo. Eso es lo que, pero me ha gustado mucho y por eso veo que también, por ejemplo, lo de Apocalipsis, veo que también no tenía uno, no, pues yo tenía como una visión errada de Apocalipsis, como tú decías, la vemos como muy, eh, o sea, casi no nos acercamos a Apocalipsis porque es como algo del futuro y que, pero no tenía esa visión clara porque no lo había leído con más detalle. Entonces sí es bueno profundizar en cada uno de los libros y eso. Gracias, Susanita.
bueno, en lo que a mí respecta, la Le verdad es, tocó, le le tocó, tocó. porque como todos compartieron, le tocó. Sí, sí, claro. No, la verdad es que es un curso espectacular, es muy bueno de donde he aprendido cada vez que lo miro, que lo veo. He aprendido sobre todo a desmenuzar un poco más las conclusiones que sacaba como más a la ligera. Eh, con muchas dificultades, sí, porque para mí es muy dificultoso regresar nuevamente después de tanto tiempo a ver la parte gramatical, todas estas figuras gramaticales, para mí ha sido bastante complicado y pues creo que no tengo la misma facilidad de aprendizaje que en otros días, pero ahí vamos. Ok, gracias, Aidito. Bueno, nos quedan 4 clases para terminar este curso. Yo aspiro a terminar a finales de mayo. Ay, Angelita iba a hablar. Sí, de última, pero bueno. Ay, bueno, la escuchamos, Angelita. A mí me ha gustado bastante y le agradezco mucho al pastor. Sí pensé que la verdad que sentía que como que no estaba aprendiendo mucho, como que yo no daba mucho, pero cuando hago las tareas siento que sí, que he avanzado y me ha gustado bastante y que he aprendido y que me falta muchísimo, sí, pero pensé que no iba a poder, pero gracias, a mí se me ha gustado bastante, se lo agradezco, de verdad. Ok, Ángela. Bueno, nos faltó que terminara Alex, Lenny, Vero, pero bueno. El domingo pasado, estuvimos celebrándole eh, el grado de Fer. Ahí como familia, ¿no? Almorzando en un lugar. Y fuimos a un asadero que se llama La Becerrada. Así se llama. Un asadero de carne. Y uno entra, y cuando uno entra al asadero, a uno le dan un pedazo de carne de prueba, ¿sí? Como la muestra. No, y uno prueba esa carne y con ese hambre que íbamos, no, esa carne deliciosa, jugosita, suavecita. No, eso nos picó para pedir pues una picada grande de carne y comer carne de chigüiro, de cerdo, de res, etcétera. Yo pienso que el estudio de hermenéutica es como esa probadita que le damos a los estudiantes, pero que esa probadita no es el almuerzo, es solo la provocadita, ¿sí? La muestra. Y hermenéutica es eso. Hermenéutica es una probadita. Yo no soy un experto en cultura, yo no soy un experto en griego, en hebreo, pero de algo sí puedo dar constancia en cuanto al estudio de la palabra, es que si usted no para, si usted sigue y alimenta para su corazón un deseo de querer seguir estudiando, usted va a encontrar el almuerzo, ¿sí? Con todas ¿cómo es que le llaman eso? Que rodea la carne con todos los, los, Aderezos. con todos los aderezos, ¿sí? Con el ají, el aguacate estaba delicioso, el ají estaba delicioso, la bebida, ¿sí? La yuca, la papa, ¿sí? El maduro asadito ahí en asador, ¿sí? Con eso de la carne. No, si tú sigues adelante y no paras, yo te auguro que su merced va a crecer. Pero si usted solo se queda con esta probadita, vas a quedar con hambre, ¿sí? Y no, no te va realmente a alimentar.
esto es simplemente un abrebocas para que ustedes realmente comprendan que estudiar es delicioso. En estas 4 clases yo quiero retarlos un poquito, yo quiero animarlos un poquito a que no paren y que lo que yo he vivido de pronto usted siga adelante, ¿sí? Yo no me acuerdo de nada de la hermenéutica que estudié hace, qué sé yo, 22 años, 23 años, ¿sí? Hace unos 15 días estaba compartiendo el instituto que salí. Habían pasado 25 años y me invitaron a predicar, a compartir. Y me acordé de todo lo de hermenéutica, pero una cosa aprendí en ese compartir. Y algo que me vine satisfecho y algo que me vine lleno, me vine animado, me sentiría un poquito vanaglorioso, pero yo no me quedé estancado, yo avancé y seguí creciendo y he crecido, ¿sí? Tal vez no he aprendido a ser la mejor persona, pero sí he aprendido a investigar, ¿sí? Y eso me llenó, o sea, eso me dio alegría. Y cómo quisiera que mis alumnos no se quedaran ahí, no simplemente se quedaran con la prueba, sino que realmente quisieran almorzar y disfrutar de todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, muy importante. Yo les voy a mandar la lección 47 para que usted la lea y usted medite un poquito y si tiene tiempo haga las tuve la 47. Eh, el autor, Howard Hendricks, él agarra el libro de Romanos y lo divide en 3, prácticamente del 1. Ahí ya se las enviaron. Del 1 al 8, ¿sí? Luego es una sección, luego del 9 al 11 es otra sección y luego del 12 al 16 es otra sección. Y él va a tomar este corte del libro cuando empieza el 12 y va a hacer todo el análisis de cómo se conecta el libro de Romanos. Aquí están las bases doctrinales, aquí está el propósito de Dios con Israel y aquí están los consejos prácticos. Entonces él va a tomar Romanos 12, del 1 al 3, y él va a hacer el análisis de este pasaje y conecta con este, con este, con este. Y me parece chévere que usted haga ese análisis, que usted lo estudie, que lo analice. ¿Sí? Si lo leyéramos aquí en la clase, nos quedaríamos leyendo la primera parte posiblemente y pues no avanzaríamos. Así que yo lo voy a dejar, ustedes que son como juiciosos, autodidactas, que tienen tiempo y hacen la lección. ¿Listo? ¿Les parece? Y más bien yo aprovecho otro tiempo para animarlos. No quisiera espolear, yo estoy estudiando el perdón y voy a compartirles un poquito de lo que es mi hermenéutica en ese proceso de estudiar. ¿Por qué soy tan inquieto en la hermenéutica? ¿Por qué me encanta la hermenéutica, la investigación, el observar, el reargüir por ahí entre documentos y etcétera? Y que usted entienda que no te debes quedar simplemente con un bocadito, ¿sí? Que realmente quieras comerte el pastel, que en este caso aprovecha, ¿sí? Y es muy importante. Entonces, mis hermanos que asisten al equipo de trabajo, pues en homilética hemos hablado un poquito del tema del perdón, ¿sí? Y vamos a seguir hablando. Y tienen una tarea.
ellos tienen, los hermanos que están aquí del equipo, ellos tienen que definir el perdón. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo así? ¿Todavía no lo sabemos? No. ¿Sí? No lo sabemos. Entonces, voy a inquietarlos un poquito en cuanto a la hermenéutica del perdón, ¿sí? Y por qué usted debe ir más allá. Usted siempre debe ir más allá, no quedarse y pedirle al Señor, dame sabiduría, yo quiero entender. Y esa es mi pregunta cuando yo abordo un tema, dame sabiduría, Señor, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero entender de qué se trata. Y ahorita estoy con el tema del perdón y quiero entender qué es el perdón. Más o menos tengo una definición de qué es el perdón, pero es interesante que yo la presumía, pero no la tenía. ¿Sí? Y tengo 30 años en el ministerio. ¿Sí? Yo presumo, puedo, puedo de alguna manera, para mí, poder definir en muchas palabras, no en poquitas palabras, qué es realmente el perdón, pero nunca me ha detenido a pensar, bueno, ¿y qué es el perdón? ¿Cierto? ¿Qué es el perdón? Y bueno, ¿y por qué George está haciendo ese estudio? ¿Y a dónde lo ha llevado ese estudio? Entonces voy a retarlos un poquito en el tema, ¿no? Y cómo a través de simplemente observar uno puede ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Resulta que la Biblia fue traducida hasta el año 100 después de Cristo en aquí griego y aquí hebreo y arameo. Sí, eso es hasta ahora hermenéutica de la observación. Pero la historia no quedó ahí, la historia avanzó hasta nuestros días. ¿Sí? Resulta que con el tiempo, ¿sí? Ellos agarraron e hicieron una traducción del griego al latín. ¿Sí? Esa traducción se llama la Vulgata Latina. Y digamos que fue el libro que usaron, o la traducción que usaron, hasta más o menos el año de 1500 después de Cristo. Entonces, imagínense que los originales fueron traducidos a la Vulgata Latina y se mantuvo un libro en latín, ¿sí? Durante más de 1000 años. Habían 4 términos que se usaban para el perdón. Les estoy haciendo la tarea a mis hermanos del equipo, pero quiero retarlos un poquito y he pensado y pensaba cómo hacerlo y dije entre mí, pues hacerlo con lo que yo hago, con lo que realmente me inquieta. Hay 4 palabras. La primera palabra es afesis. La segunda palabra es, ya les digo, afemi. Ya les digo qué significa. La tercera palabra es charizomai. Escribe así. Charizomai. Y la cuarta palabra es feidomai. Voy a volver a escribir esto. Afesis. Afemi. Sarizomai. Y feidomai.
Entre estas 4 palabras se usaron la palabra perdón en diferentes contextos en el Nuevo Testamento. La primera palabra significa perdón, enviar lejos. La segunda palabra significa dejar ir. La tercera palabra significa hacer un favor o demostrar favor. Y la cuarta palabra significa evitar la inflexión de aquel mal o retribución que estaba decretado. Evitar la inflexión, inflicción de aquel mal que estaba decretado. Los traductores decidieron que dependiendo del contexto, entonces se encontraba la palabra perdón, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de afesis, se encuentra porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para la remisión de los pecados y algunas traducciones para el perdón de los pecados, y ese es afemi, ¿sí? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, afemi. Entonces, si usted lo traduce literalmente, en quien tenemos redención por su sangre, el enviar lejos los pecados según las riquezas de su gracia. Digámoslo así, en una traducción literal, por así decirlo, ¿no? Es lo que realmente se traduce en ese caso la palabra perdón. En el caso de afemi, de dejar ir como tal, Mateo 18:26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo movió misericordia, le soltó y le perdonó, está el 8:63 la palabra, la deuda. ¿Sí? Pero esa palabra también se puede utilizar de la siguiente manera. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, él dijo, mas Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La palabra entregó el Espíritu, como dejar ir, es la palabra que se tradujo como pecado. ¿Sí? Como para que vayamos entendiendo el contexto en el que se mueve. ¿Sí? En el caso de charizomai, que es un favor, dar un favor de gracia, dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese término dará es el favor de gracia, pero se está utilizando como un verbo, dará, la conjugación verbal de un término de dar algo, pero no se está utilizando como perdón, ¿sí?
pero algunas veces se utiliza como perdón. Por ejemplo, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, dar un favor de gracia unos a otros, etcétera, etcétera. Y en el caso de Feidomai, ¿sí? Es más o menos como lo dice Segunda de Corintios 13:2, dice, he dicho esto antes, ahora lo digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Entonces, esa palabra se utiliza de esa manera también, no seré indulgente, como les daré. La palabra indulgente es esa expresión, ¿sí? De la que estamos hablando. O como se encuentra, porque Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ese te perdonará es como si debiera pagar, no, es como si no, como dar la consecuencia o quitar la consecuencia. ¿A dónde quiero ir con esto? Si usted lo mira, en cierta manera, dejar ir, enviar lejos, demostrar favor, ¿qué puede usted concluir del perdón? Pues yo soy sincero, no mucho. Sin embargo, en la Vulgata Latina, estos términos los tradujeron como perdonare. Y a diferencia del latín, a diferencia del griego, el latín se usa en el tema de que tiene que ver pues con las ofensas o con los pecados, etcétera. Digamos que aquí ya se direccionó la palabra perdón, mientras que aquí era una palabra común y corriente que se puede utilizar en cualquier contexto. Dejar ir, enviar lejos, o si por ejemplo en algunos casos estos dos pasajes se encuentra donde dice que el marido no abandone a su esposa. La palabra abandonar es la misma palabra que se utiliza para perdón. ¿Sí? Era una palabra que no era complicada. ¿Por qué no era complicada? Porque en el griego no existía el concepto del perdón. Esto es hermenéutica. El griego no tenía un término para perdón. De hecho, el término que los filósofos utilizaban para perdón nunca se usó en el Nuevo Testamento. Hasta me hace un favor, me regala un segundito para tomar una foto. Entonces, aquí estoy haciendo hermenéutica, así que surgió una pregunta. ¿Cómo perdonaban los griegos? Aquí viene el tema de la cultura. ¿Cómo perdonaban los griegos? ¿Sí? Así que me puse a indagar y estudiando me di cuenta que los griegos no tenían el concepto del perdón que nosotros nos vendieron la idea a través de la Iglesia Católica, como de no cobrar. ¿Sí? Y a usted le enseñaron. Si yo le digo, ¿qué es perdón? Usted dice, bueno, no cobrarle a otro una deuda porque más o menos así les hemos enseñado, ¿cierto? Basado pues en el cronológico, nosotros les hemos enseñado pues no cobrar la deuda, dejar la deuda, etcétera, etcétera. Pero los griegos no tenían ese concepto de perdón. La palabra de perdón para ellos era como una lógica comprensión. Todos pecamos o todos cometemos errores, más bien no pecamos, sino todos cometemos errores, entiendo por qué lo hiciste. Esa era la palabra que usaban los griegos. Los griegos no usaban
otras palabras para el perdón, era esa palabra. Pero cuando se escribió el Nuevo Testamento, intentaron, a través de varias definiciones, con el contexto, ir modelando el tema del perdón. Entonces, el tema del perdón no es un asunto de cultura y no es un asunto de término. Es un asunto de contexto bíblico. El verdadero perdón solo existe en el contexto del Nuevo Testamento. Otro tema de observación. No sé si me hago entender. ¿Por qué solo existe en el contexto del Nuevo Testamento? Porque es que el único que puede perdonar es Jesucristo. Una lógica y un sentido común. Si Él solamente puede perdonar, el perdón aparece, es en el Nuevo Testamento, se inventa en el Nuevo Testamento. Es un concepto que rige a partir del Nuevo Testamento. No sé si me hago entender. Sí, lo entiendo, pastor. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando los pueblos fallaban y el Señor les hacía la reclamación a través de los profetas, les decía, regresen a mí de todo corazón y me olvidaré de sus faltas. Ahí no es perdón. La visión que los hebreos tenían del perdón, ¿sí? Era una visión basada como en la benevolencia del Señor. Pero al no estar el sacrificio de Cristo completo, el perdón como tal no se podría entender. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había la remisión. ¿Sí? Había el cubrir los pecados a través de los sacrificios del Cordero, pero no un concepto definitivo como existe en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso es que muchas veces los hebreos, y estaba viendo un rabino que se llama Jonathan Sack, un académico increíble, él habla y él no incluye el tema del perdón a Cristo, él incluye solo ejemplos, pero él no puede hablar de un perdón definitivo porque no ve a Cristo. Solamente lo que les quiero animar es lo siguiente: la observación es importante, la interpretación es importante, la aplicación es importante, siempre y cuando ustedes vayan un poquito más allá. Ustedes no se queden simplemente con la probadita. ¿Sí? Tienen que ir más allá. Yo tuve que ir al griego, estudiar, y eso que yo no soy un investigador que usted diga, pues Sherlock Holmes, ¿no? Para nada, ¿sí? Solo que me dio curiosidad y en preguntarle al Señor, el Señor me puso en el corazón, bueno, ¿y cómo perdonaban los griegos? Entonces me fui a leer documentos de cómo perdonaban los griegos. Y hay un estudio de un loco que escribió un material que se llama Prejuicio y Perdón. ¿Cómo es que se llama? Derrida. Es un, es un, es un filósofo franco-argentino. Y él hace todo un estudio del perdón y estudia también desde el punto de vista de los griegos y etcétera, y filosóficamente y toda la cosa. Y él concluye, basado en lo que él hace, que los griegos no tenían la palabra perdón. Entonces, ¿dónde aparece la palabra perdón? ¿Sí? La palabra perdón es una palabra del español que fue tomada del latín, del término perdonare. Y en el término perdonare, en el latín, significaba no cobrar la deuda. Ya, punto. Eso era todo lo que significaba, no cobrar. ¿Sí? No cobrar y ya. Entonces, por eso en el mundo secular, la gente habla del perdón como algo de no cobrar. Así, a palo seco, o sea, usted no cobre. ¿Sí? Entonces, es de ahí porque la gente les parece difícil perdonar y entender el perdón.
porque lo extrayeron del latín y en el latín sí era una palabra que se utilizaba en los latinos, ¿sí? Pero para ellos significaba literalmente no cobrar el precio, no cobrar la deuda, ¿sí? En ese caso, como tal, inclusive si me pagas, te perdono, que es lo que acuñó la Iglesia Católica. Si me das la indulgencia y te confiesas, te perdono. ¿Sí? Más o menos siempre da. Entonces, nosotros por siglos copiamos esa versión de lo que era el tema del perdón. Pero eso no tiene nada que ver con el perdón bíblico. ¿Sí? Que es el tema, que es lo que hemos investigado. Eso no tiene nada que ver, o sea, era dejar ir, le colocaron perdón porque del latín salta a nuestro español y ellos buscaban el contexto de no perdonar, pero latín. ¿Sí? Y lo tradujeron así. Entonces, ya hay una traducción viciada donde usted encuentra, eh, eh, este, por ejemplo, como Cristo os perdonó, así perdonad vosotros. Como por ejemplo en Colosenses dice el pasaje, soportando unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. Entonces, hay un contexto, como Cristo te perdonó, así ustedes deben perdonar. Como no existe la palabra conceptual de perdón, entonces el apóstol utilizaba como Cristo. Así que una tarea que tienen mis siervos es, bueno, ¿qué es entonces el perdón? ¿Sí? ¿Por qué hago la pregunta? Porque el perdón, sí, es verdad que es no cobrar, pero no es simplemente no cobrar. Cuando pone el ejemplo como Cristo, significa que, me voy a Cristo es porque Cristo hizo un pago. Y ese pago fue la cruz. ¿Sí? Y ese pago fue de gracia. Y ese pago es total. Esto es lo que significa como Cristo. Y luego dice, te perdonó. Así que, basado en esto, Cristo te perdonó. No lo voy a espolear más para mis hermanos, los que tienen que hacer la tarea, pero donde quiero ir es que no te quedes simplemente con la traducción español, sino en lo que usted estudie de aquí en adelante, vaya siempre un paso más allá. Pregunte, analice, indague, mira cómo está la palabra del Señor, órale al Señor, pero que siempre tenga ese deseo de seguir avanzando. No te quedes ahí. ¿Sí? Eso es hermenéutica. Esa es la verdadera hermenéutica. Querer aprender, querer entender cómo funciona. ¿Sí? Cuando a un niño usted le pregunta, eh, 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 qué sé yo, Ángela, Ángela, enséñame a perdonar. ¿Qué le responderías? Cuando la hermanita de Camilo le dice, Camilo, bueno, usted que ha estudiado tanto, enséñame a perdonar. ¿Qué hago? A ver, paso uno. Entender a Cristo. Ah, Entender a Cristo. Paso uno.
¿Sí? Como olvidarse de lo que significa perdonar y volver a empezar. Pues, Señor, no le escuché. como olvidarse de lo que uno sabe que es perdonar y Sí, empezar un camino. Un sí, camino hasta entenderlo. sí, definitivamente, total. Y eso es lo que quiero retarlos en estas clases que me quedan. ¿Sí? A veces tienes que empezar de ceros. Ni siquiera lo que te dijo el pastor. ¿Sí? Porque en eso está la riqueza, en eso está la profundidad, en eso está en crecer. ¿Sí? Yo no soy el que digo lo que significan los versículos bíblicos. Yo simplemente debo ser un maestro y un facilitador para que usted vaya a la palabra y se acerque a tomar el agua de vida. ¿Sí? Pero yo no puedo agarrar y tomar agua de vida en mi boca y luego tratar de metérsela a su merced como dándole respiración boca a boca, porque ese no es el tema. Usted tiene que ir a tomar esa agua. ¿Sí? Y como lo dice Apocalipsis, de esa misma fuente bebemos todos. Es la misma fuente. Yo no soy tan diferente de ustedes. Y tal vez ustedes tienen más herramientas que lo que yo tuve en el pasado. ¿Sí? Ahorita el Internet es increíble. Hay muchas cosas, como dicen, así como hay cosas para cosas malas, pero hay infinidad de herramientas para muchas cosas buenas. Pero a donde quiero ir es importante que no se salgan que no se salgan del esquema, analizan, ¿sí? Tiene una cultura. Y mira cómo lo hice, simplemente me surgió una pregunta, bueno, ¿y los griegos cómo perdonaban? Y me- hice un sondeo ahí en Google, bueno, ¿y quién ha escrito sobre el perdón griego y el perdón realmente en serio? No le dice a ChatGPT, bueno, escritores sobre el perdón, ¿sí? Y pues usted ve de YouTube muchos videos y también me senté a ver videos del perdón y nada que ver. Todos los videos parten de la idea que usted sabe qué es el perdón y sabe qué es perdonar. Entonces le dan una terapia de que debes perdonar. Fue madre, y usted se queda como con la espina y bueno, y perdonar es no cobrar. ¿Cómo le cobro yo? ¿Cómo no le cobro yo al man que violó a mi hija? ¿Sí? O sea, ¿es eso lo que me está pidiendo el Señor? No, eso es uno de lo que está pidiendo Dios. ¿Sí? Porque es muy berraco, o sea, es muy difícil. O sea, usted agarrar y cerrar los ojos y no le va a cobrar, no le va a cobrar. O sea, así a punta de terapia, eh, eh, este, ¿cómo se llama eso? Conductual y terapia de comportamiento y terapia de bloqueo mi pensamiento y bloqueo mi pensamiento y ya no le cobro en el nombre de Cristo, no le cobro. Yo digo, eso es muy berraco. Sí, no, no vas a hacerlo. Pero a donde les quiero animar, el perdón es espectacular y cuando usted entiende qué es el perdón y entiende qué es perdonar, usted se da cuenta que perdonar es lo más fácil del mundo. Que es muy fácil, es increíblemente fácil. ¿Sí? Ahí los dejo con la espinita. Es re fácil, re fácil. Estoy haciendo propaganda para el Día de la Familia cuando vamos a dar el taller sobre el perdón. Así que los invito al Día de la Familia. ¿Sí? Allí vamos a hacer un taller sobre el perdón, donde quiero explicar varias cosas del perdón que me parecen espectaculares, hermosas. Donde usted realmente al día de hoy te puedes levantar en la mañana y realmente ponerte a paz completamente con todo, o sea, casi inmediatamente, casi mágicamente.
¿Eso existe? Sí, sí existe. Pero si lo vemos desde aquí. Pero así a punta de terapia de choque, no, me tengo que perdonar, no, nunca lo vas a conseguir. ¿Listo? Entonces, estas clases que nos quedan de aquí a finales de mayo, entonces vamos a mirar cómo les reto, cómo les animo, cómo cómo, cómo les creo sed para que usted siga por el almuerzo, que siga por el banquete. Y no se quede con esa muestrica que te dan a la entrada del restaurante, que estaba deliciosa, ¿sí? Pero ese no era el tema, ¿listo? Preguntas, inquietudes, si alguien quiere compartir algo. Espero me hayan entendido, espero que no la haya confundido. No me pregunte qué es perdonar porque no quiero espoliarme la charla. Yo. Bueno, no nos vas a decir que es perdonar, pero entonces esto que hemos aprendido, por ejemplo, hay una lección exclusiva en el cronológico acerca del perdón. Esto que hemos aprendido y esto que hemos enseñado, digamos, de no cobrar la ofensa, o sea, ¿eso no es perdonar? Bueno, eso no es lo que enseña el material. El Sí, material porque, sí enseña a perdonar. o sea, de ir a Cristo y decir no cobrar la ofensa, No, ese no es lo que dice el ¿no? material. No. Por eso digo que nosotros tenemos ese Descontar del perdón. pago, ¿Cómo? descontar el pago hecho por Bueno, Cristo. O sea, ahí ya. yo tengo en mi mente que perdón es Cristo ya pagó por mí y me acuerdo mucho que una prédica tú nos enseñaste, es como si Cristo te dijera, ya yo pagué por esa persona, cóbramelo a mí. Ok, ahí ya vamos por buen camino. Pero donde quiero ir con esta dinámica que tú hiciste, con este ejercicio que tú hiciste, fíjense que prevalece el término no cobra la deuda antes que el procedimiento lógico de aceptar el pago por mí o el Sí, o pago. sea, es no cobrar, no, o sea, no cobrar la, no, o sea, sí, Cristo ya pagó, o sea, es que no sé cómo decirlo sin enredarme, porque así yo lo he enseñado, él ya pagó, entonces ya está pago, Sí, sí, ¿no? bueno, Por ya eso no se cobra la deuda porque ya está pago, pero no es que no se cobre, o sea, ya no te deben nada a ti, porque porque te lo pagaron. ya se pagó, sí. Ah, bueno, eso es diferente. ¿Sí? Por eso tú no debes cobrar porque ya está pago, ya Cristo pagó. No, no es así. Sí, ay, es que tú me Sí, confundes. no, está bien, pero la parte sencilla del perdón o la parte, ¿cómo se llama eso? Fácil del perdón es no cobra la deuda. Y uno fácilmente se puede equivocar, y es lo que he estudiado, que fácilmente, culturalmente, uno dice, bueno, no cobra la deuda. Sí, pero es que eso tiene un trasfondo. ¿Por qué usted no cobra la deuda? ¿Sí? Que es lo mismo que está en latín, no cobra la deuda. No cobra la deuda. Y por eso, de alguna manera, la psicología y el mundo secular cree que puede perdonar, porque no cobra la deuda, ¿sí? Pero para nosotros es diferente, porque nosotros entendemos, como lo decía Susana, ¿sí? ¿Sí era Susana? Es enseñarle a través de lo que hizo Cristo, ¿sí?
Entonces, uno todavía se confunde con el tema de perdonar. ¿Sí? Todavía no es claro. Y eso obedece a la pregunta, bueno, entonces yo cómo estoy perdonando. Porque hay perdonar y cómo tú lo haces. ¿Qué haces cuando alguien te ofende? ¿Qué haces cuando tienes un recuerdo de hace 20 años de alguien que te lastimó y tú sigues hiriéndote con eso? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Puedo ser libre de eso? Sí, puedes ser libre de eso. Si lo entiendes bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algo? Y, Sí, Dianita, realmente en la lección sí están las directrices del perdón. Se ofende al Señor del reino, la ofensa requiere pago, el pago es Cristo, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. entrando en la dinámica que tiene Dianita, entiendo yo que para poder llevar a cabo el perdón, eh, eh, miro primero a Cristo, que es es el ofendido. Es el primero que se ofende, es a Cristo en la ofensa, en cualquiera de las ofensas. Por eso que nosotros miramos, y así como Dios perdonó, ahí sí puedo mirar a Cristo y decir, y pedirle que me ayude a olvidar también la ofensa que he recibido. ¿Ok? Aunque no es olvidar, pero sí Es, un poco por el ajá. camino, que no se puede olvidar, pero... bueno, se me acabó la pita, dicen por ahí. Muchas gracias a todos por su tiempo, por tener paciencia. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Bien, mediante, nos vemos nosotros. Gracias. 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 Bendiciones. Buenas noches. Ok, Gracias. chao.